Hoy te platicaré del futbolista en el juicio a Genaro García Luna. El narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, apodado El Futbolista por haber comprado equipos de fútbol en México, se convirtió en otro testigo que participó en el juicio a Genaro García Luna. El objetivo de la fiscalía estadounidense era que el testigo narre cómo trasladó coca a ese país con el amparo de las autoridades mexicanas, en específico con el apoyo de quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón. En este video te platicaré sobre quién es el futbolista y qué declaró hace unas horas frente al jurado estadounidense. Bienvenidos al Caporal del 26 de enero. ¡Comenzamos! El narcotraficante apodado El Futbolista estuvo presente ayer en el juicio a Genaro García Luna. Estás viendo en pantalla a Tirso Martínez Sánchez, alias El Futbolista, en una fotografía que data del día de su captura. Antes de platicarte de lo que ocurrió hace unas horas en el juzgado de Brooklyn en Nueva York, donde se desarrolla el juicio al ex secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, permíteme platicarte quién es Tirso Martínez. El apodo lo obtuvo tras comprar equipos de fútbol en México, como por ejemplo los Gallos Blancos de Querétaro y los Freseros de Irapuato. Las autoridades aseguran que también era adicto a las apuestas. Sin embargo, tiene también el apodo de El Ingeniero. Él fue detenido en el año 2014 y extraditado a los Estados Unidos en el año 2015. Un año más tarde, en el 2016, él se declaró culpable de haber distribuido toneladas de coca en Estados Unidos y en Europa. Él también participó en el juicio al Chapo Guzmán en Estados Unidos como testigo. Allí confesó que trabajaba tanto para el cártel de Sinaloa como para el cártel de Ciudad Juárez entre las décadas de los 90 y los 2000. En ese juicio aseguró que supervisó un plan para el Chapo, que consistió en llevar coca desde México hacia Nueva York por tren, acción que le dejó una ganancia aproximada de $20 millones. En enero del 2018, él declaró que el dinero que obtuvo del narco lo gastó en caballos, equipos de fútbol, juegos de azar, en peleas de gallos y en vehículos. Para el juicio a Genaro García Luna, que se está desarrollando en estos momentos, el futbolista fue presentado como el encargado del envío de coca del cártel de Sinaloa por tren a 3 ciudades estadounidenses desde México: Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Sin embargo, el fiscal esperó el objetivo del fiscal era que el futbolista testifique que uno de los narcos del cártel de Sinaloa con los que trabajaba, identificado como Jorge, le ofreció ponerle en contacto con Genaro García Luna para el pago de sobornos, a cambio de que el entonces secretario de Seguridad Pública Federal le asegure que los cargamentos lleguen a su destino sin ser registrados. Es decir, el objetivo de su participación, de la participación del futbolista, el objetivo para la fiscalía, por la parte acusadora, es que el futbolista asegure que Genaro García Luna estaba disponible para ayudar a los delincuentes a cambio de dinero. Ahora bien, en defensa del exsecretario, el abogado del exsecretario Genaro García Luna protestó en contra de la posible participación del futbolista en el juicio, asegurando que la información que iba a aportar iba a ser de los años 90 al 2001, cuando Genaro García Luna está siendo acusado de acciones cometidas entre los años 2001 y 2012. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha para citarlo a declarar, el futbolista empezó a declarar el martes, y ese mismo día el juez Brian Coogan dijo que también tenía reservas sobre el testimonio del futbolista y que iba a decidir entre la noche del martes y el miércoles su relevancia para que continúen las declaraciones al día siguiente, el miércoles. Fue así que llegó ayer, miércoles 25 de enero, y el futbolista sí se presentó en el juicio a Genaro García Luna. Allí lo que dijo fue cómo trasladó coca del cártel de Sinaloa a Estados Unidos de manera segura y bajo el amparo de la autoridad, en años en los que atribuye al exsecretario de Seguridad Pública de haber actuado en complicidad con los delincuentes. El futbolista aseguró que la coca la transportaban oculta por tren, cubriéndola de plastiacero para poderla camuflar, para demostrar
también demostrar la confianza que tenían para el traslado de esta mercancía, aseguró que Vicente Carrillo le dijo que no se preocupe, debido a que el Mayo tenía los mejores contactos y tenía compradas a las autoridades de todos los niveles de gobierno del lado mexicano. Sin embargo, mientras que en México actuaban confiados, sí estaban preocupados los narcotraficantes por las autoridades estadounidenses, que les logró asegurar 3 cargamentos. Insisto, todo esto declaraciones del futbolista. Quiero destacar una diferencia entre las prácticas de las autoridades. Mientras que el futbolista reconoció que las autoridades estadounidenses sí les quitaron cargamento, el primer testigo en el juicio de Genaro García Luna, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, testificó el cómo las autoridades mexicanas estaban coludidas con el cártel de Sinaloa, incluido el ejército. Como ejemplo, ofreció o recordó este hecho. Estás viendo en pantalla en este momento una fotografía que data de noviembre del año 2009. El gobierno de Felipe Calderón anunció en aquella ocasión un decomiso histórico de coca. Se trataban de 20 toneladas aseguradas por funcionarios de aduanas en un puerto en Manzanillo. Bueno, El Grande aseguró que Arturo Beltrán Leiva le llamó al papá de un funcionario de aduanas en esa ocasión y llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que le iban a regresar la coca al cártel e iban a reemplazar esta mercancía con coca falsa, fabricada por el mismo grupo delictivo, con azúcar y harina mezclados con acetona y éter, cubiertos con barniz para que luzcan brillantes. De esta manera, El Grande aseguró que estuvieron contentos los dos bandos, el cártel porque conservó su cargamento y aduanas porque presumió el decomiso con una mercancía falsa. Ahora bien, regresando al caso del juicio a Genaro García Luna, ayer también testificaron 4 agentes y un narcomenudista, quienes hablaron sobre aseguramientos y la distribución de droga dentro del territorio estadounidense. Mientras tanto, del lado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México buscará tener los 700 millones de dólares de Genaro García Luna que están en litigio en Florida. El canciller mexicano Marcelo Ebrard rechazó esta versión del presidente de la República, asegurando que la demanda civil fue interpuesta en contra de García Luna en Estados Unidos, que busca restituir al país todos los bienes que el exsecretario tenga en aquel país. Y recordó que este recurso fue presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera en septiembre del año 2021. Esto es parte de lo que dijo el presidente mexicano al respecto durante su conferencia matutina. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares. En Florida, y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá, nosotros. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. El gobierno de Estados 700 millones de dólares y otros posibles activos.